Muchas gracias, Ricardo, por tus buenos oficios, siempre tan eficiente. Bueno, pues a todas y a todos, muy buen día. Esperemos que esta sea una jornada muy productiva, muy dada a la reflexión. Vamos a iniciar una mesa que se llama Estadísticas de Género y Pobreza. Estoy acompañado de un espléndido grupo de profesionistas en este ámbito. Las iré presentando conforme vayan haciendo sus presentaciones, valga la redundancia. Está Adriana Bernengo, del Instituto Nacional de Estadística de la República Oriental del Uruguay. Está Natalia Fontura, coordinadora de Igualdad de Género y Raza del Instituto de Investigación Económica Aplicada en Brasil. Por vía remota está Xavier Mancero, oficial a cargo de la Unidad de Estadísticas Sociales de la CEPAL, y muy importante en su participación en la Conferencia de Estadísticas de las Américas. Siempre se encarga ahí de llevar bitácora de todo lo que ocurre, y lo hace muy bien. Y también nos acompaña Andrea Paola García, del DANE, del Departamento Administrativo Nacional de Estadística de la República de Colombia. En fin, ellas son nuestras y nuestro panelista. Brevísimamente, antes de iniciar la mesa, el tema de la pobreza se puede segregar mucho. Tienes pobreza absoluta, tienes pobreza relativa, luego tienes marginación, luego tienes desigualdad, cohesión social, en fin, hay una serie de conceptos valiosos sin perder poder heurístico que sirven para diferentes fines. En general podemos decir que en América Latina y el Caribe la pobreza se ha reducido en los últimos años, lo cual no quiere decir que en todos los casos haya ocurrido, y desde luego no se mide de la misma manera en todos los países. Tampoco quiere decir que estas reducciones sean definitivas, o sea, lamentablemente se puede revertir. Digo, no es algo que se pueda considerar como ya superado por las características de la dinámica social y sobre todo de la vinculación con la economía mundial, que es lo que ha tenido mucho que ver con el crecimiento económico y a su vez con la evolución del ingreso, que como decía yo no es la única variable para medir pobreza, pero sin duda es una que no es menor. Cuando desagregamos a la población en términos de minorías étnicas, cuando desagregamos por sexo, pues nos damos cuenta, por edades, los adultos mayores, las niñas, nos damos cuenta que el impacto del fenómeno no es igual para todas y para todos, y que no es nada más una cuestión de ver, desagregando, cómo le fue a las mujeres, cómo le fue a los hombres, cómo le fue a los adultos mayores, cómo le fue a las adolescentes, sino también es una cuestión de ver cuáles son los factores que propician que los derechos humanos, ciertamente los derechos sociales, de grupos como las mujeres, en los hechos, no siempre se validen. Yo creo que este es el contexto que anima este sumamente aportador panel que ahora inicia. Sin más, presento a Adriana Bernengo. Ella es licenciada en Economía, subdirectora de la División de Estadísticas Sociodemográficas en el INE de Uruguay. Pertenece al Grupo de Trabajo sobre Armonización de las Estadísticas de Pobreza por Ingresos y Transferencias Públicas de la CEPAL. Ha participado activamente en eventos internacionales que se relacionan con este tema, como el taller sobre armonización de las estadísticas de pobreza en América Latina y el Caribe, que se llevó a cabo en 2012 en Montevideo.
De manera conjunta con OIT, colaboró en el Programa Internacional para Erradicar el Trabajo Infantil, supervisando la publicación, magnitud y características del trabajo infantil en Uruguay, Informe Nacional 2010. Adriana, tienes el piso. Gracias, Félix. En primer lugar, quiero agradecer la oportunidad que me dan como co-coordinadora del Grupo de Trabajo de Pobreza de la CEA para participar en esta actividad. Y es el momento justo para hacerlo, dado que los objetivos del Grupo de Trabajo de Pobreza se reformularon a mitad de año y pasamos de ocuparnos solamente y exclusivamente de la pobreza por medida a través del ingreso para empezar a trabajar con la pobreza multidimensional. Entonces, es muy oportuno participar en esta actividad, dado que la perspectiva de género no está en el tapete por ahora en este grupo y a partir de ahora podemos empezar a conversar para ver de incorporarlo en la agenda. Lamentablemente, y por todo esto que acabo de decir, no tengo logros para presentar, sino más bien lo que tenemos por delante son desafíos, ¿no? O sea, cómo incorporar la perspectiva de género en la medición de la pobreza. ¿Cuál es el? Con este. Bien. A ver, no funciona. Ahí. Bien. Perfecto. Con este. Con el de la derecha. Sí. Bien. El grupo está conformado por los siguientes países: Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, México, Paraguay, República Dominicana, San Lucia, Uruguay y Venezuela. Y los países coordinadores son Uruguay y Colombia, que se incorpora a la coordinación a partir de este año. La Secretaría Técnica está a cargo de la División de Estadísticas de la CEPAL y la persona con la cual interactuamos es con Javier Mancero. Los objetivos han sido reformulados y son los que voy a mencionar a continuación. El objetivo general es avanzar hacia una mayor armonización de las estadísticas de pobreza que generan los países de la región. Y esto es importante porque el objetivo del grupo es armonizar, ¿bien?, para lograr estadísticas comparables. Los objetivos específicos son documentar el estado de situación de los desafíos prácticos que enfrenta la medición de los ingresos en los países de la región y proponer estrategias para superarlos. Generar recomendaciones para avanzar hacia una mayor armonización en los elementos que conforman la medición de la pobreza monetaria, con particular énfasis en la medición de los ingresos. Como ven, en los objetivos no está presente trabajar sobre los criterios de elaboración de las líneas de pobreza, sino más bien en los ingresos, que es a través de lo cual se mide la pobreza después que tenemos las líneas. El tercer objetivo es generar recomendaciones sobre el levantamiento de información para dimensiones esenciales del bienestar mediante las encuestas de hogares, que puedan servir de guía para los países que incursionen en mediciones multidimensionales de la pobreza y o el bienestar. Como ven, este objetivo sí se vincula con la medición multidimensional de la pobreza, pero no es tan ambicioso como uno quisiera, porque también se refiere sobre todo a generar recomendaciones sobre el levantamiento de información.
que obviamente es de donde partimos, ¿no? Para poder llegar luego a elaborar cualquier medición. En cuarto lugar, analizar los criterios derivados de la Agenda de Desarrollo Post-2015 y su relación con las mediciones de pobreza monetaria y multidimensional, de manera de lograr la mayor complementariedad posible con las mediciones nacionales. Las actividades que tenemos programadas en cuanto a estos 3 objetivos específicos son, en cuanto a la pobreza monetaria, centrar el trabajo en la comparación sobre cómo se mide el ingreso en los distintos países de la región y poder identificar los desafíos para medirlos mejor. En cuanto a la pobreza multidimensional, se buscará diseñar una propuesta sobre las dimensiones del bienestar que se abordarían por el grupo para realizar una selección. Luego se deberá sistematizar cómo se miden estas dimensiones en los países de la región para identificar las similitudes y diferencias. En cuanto a la Agenda Post-2015, está planteado hacer un informe sobre los indicadores de la Agenda de Desarrollo Post-2015 sobre pobreza monetaria y multidimensional y su relación con las mediciones nacionales. Entonces, volviendo al principio, la mala noticia es que se puede ver que el tema de género no está explicitado en la agenda del grupo de trabajo. Y la buena noticia sería que existe la posibilidad de hacerlo, dado que los objetivos del grupo de trabajo se han reformulado y vamos a comenzar a trabajar el tema también desde un enfoque multidimensional. Entonces, yo me planteo, o sea, un poco para problematizar el tema, 3 preguntas. La primera es, ¿por qué es importante abordar la pobreza con un enfoque de género? ¿Cuáles serían los caminos y cómo sería conveniente abordarlo? En cuanto al primer punto, o sea, ¿por qué es importante abordar la pobreza con un enfoque de género? Algo que es bastante obvio, creo, para todos nosotros, y es que lo que no se mide no se visibiliza, y si no se visibiliza es difícil desviar recursos hacia ese tema, hacia ese problema. Entonces, si se mide la pobreza con perspectiva de género, se podrían respaldar las demandas de la agenda de género ante los tomadores de decisiones políticas, entonces se podría incidir en la asignación de los recursos. En cuanto a cuáles serían los caminos, lo que hemos venido conversando es que tal vez lo más conveniente sería plantearnos un trabajo en conjunto con el grupo de trabajo de género de la CEA para abordar este tema. Vamos a seguir avanzando en estas conversaciones y posiblemente la solución para poder abordarlo venga por ahí. En cuanto a la tercera pregunta, ¿cómo sería conveniente abordarlo? Bueno, para incorporar la perspectiva de género es necesario que visualicemos las diferencias entre las personas según el sexo y la edad. Las diferencias en las oportunidades que las personas tienen y el tratamiento diferencial que tienen las personas dentro de los hogares. Entonces, hay varias dimensiones que hay que considerar para abordar la pobreza desde la perspectiva de género, sin pretender ser exhaustiva, pero serían la falta de oportunidades, el empoderamiento, la autonomía, la distribución del tiempo y la violencia basada en el género. Existen, o sea, el tema de la pobreza con perspectiva de género es un tema que no es nuevo, que se viene discutiendo desde hace mucho tiempo, a pesar de que las mediciones en los países no es algo que sea generalizado, y existen distintas propuestas para incorporar esa perspectiva y distintas experiencias. Bueno, la de Coneval, que se hace acá, hay una propuesta del Instituto Levy, que incorpora el tema de la pobreza de tiempo y monetiza. Hay otra experiencia en México
llevada adelante por el Colegio de México y Mujeres, de Sol y ONU Mujeres. Y bueno, en mi país, por ejemplo, se está tratando de aplicar alguna de estas metodologías para ir viendo, usando las encuestas de uso del tiempo. Algunos puntos más que quisiera destacar es que un tema clave para medir la pobreza con perspectiva de género es tomar al individuo como unidad de análisis. Porque si se toma el hogar, inevitablemente la situación de la mujer queda invisibilizada. Sería importante explorar los caminos que hay, lograr nuevas propuestas, mejorar las propuestas que ya hay. Y bueno, todas las metodologías van a tener sus ventajas y sus desventajas, y hay infinidad de puntos y decisiones metodológicas que uno toma cuando decide transitar el camino de medir, pero lo importante es adoptar alguna forma para medir la pobreza con perspectiva de género, de forma tal que se visibilice el tema de la pobreza desde la mujer. Hay un punto que quisiera mencionar también, y es el tema de los sistemas de cuidado. Se empieza de a poco a hablar en algunos países, en el mío en particular, sobre la posibilidad de instaurar un sistema nacional de cuidados. Es una demanda de la agenda de género, fuertemente impulsada en Uruguay desde hace más de 5 años. Ahora, por eso mismo es importante, pienso que es importante medir la pobreza, incorporar la dimensión del uso del tiempo en la medición de pobreza. Primero, para poder saber desde dónde partimos, y segundo, también para poder realmente visibilizar el impacto que puedan tener estos programas. Porque uno, en principio, tendería a pensar que la implantación de un sistema de cuidados tendería a hacer a las mujeres menos pobres de tiempo. Pero habría que también pensar que existe la posibilidad de que si la mujer, logra compartir con el Estado la responsabilidad de los cuidados, va a liberar tiempo que posiblemente para los hogares de menores ingresos, ese tiempo se destine, si tienen suerte, a tener un trabajo remunerado. Y eso puede llevar a que la pobreza de tiempo se agrave. Porque como ya sabemos cómo están las cosas, la mujer sale al mercado de trabajo, pero sigue con sus roles y más bien tiene doble jornada. Entonces, desde este punto de vista, me parece que es importante que logremos incorporar la dimensión tiempo a la medición de la pobreza. Por suerte, y como última cosa quiero destacar, que de a poco se va avanzando en la implementación de encuestas de uso del tiempo en la región. Si bien hay muchos países que todavía no han podido llevar adelante estos proyectos, hay muchos que sí lo han hecho y me inclino a pensar que esto va a ir aumentando y va a ser posible que tengamos los datos para poder medir la pobreza de tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana, y muy austera con el uso del tiempo, lo cual se agradece. Pues sin duda, la metodología de medición de la pobreza multidimensional es muy importante para medir la pobreza en términos con perspectiva de género.
dado que no nos quedamos nada más en el ingreso, que no hay que olvidar que es bien importante el ingreso, o sea, eso sí, lo que pasa es que hay otras cosas, las carencias. Y dada esta visión multimodal, pues como bien menciona Adriana, pues se presta mucho para ver el tema del tiempo, que pues como reportan las encuestas de uso del tiempo, pues ahí existen inequidades que van en detrimento sobre todo del bienestar de las mujeres. Entonces, ojalá que este proyecto vaya consolidándose. Gracias. Ahora presento a Natalia. Ella es licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Brasilia. En 2004 obtuvo el grado de Maestría en Ciencia Política con la tesis Estado y Poder Punitivo, Teoría y Discurso Político por la misma institución. A lo largo de su trayectoria profesional ha colaborado en varias secretarías del gobierno de su país, por ejemplo, gerente de proyectos en la Secretaría Especial de Políticas para las Mujeres. En la Secretaría de Estado de Derechos de la Mujer fue responsable de analizar proyectos encaminados a la ayuda a las mujeres víctimas de la violencia. En el Ministerio de Deporte y Turismo fue subgerente del programa de extensión del deporte, con especial énfasis en las personas con discapacidad. Trabajó en UNESCO Brasil como parte del equipo de investigadoras sobre temas de violencia, SIDA y drogas en las escuelas, así como en la evaluación de la educación municipal y la educación del trabajador en Brasil. Actualmente es directora de Estudios Sociales y coordinadora de Igualdad de Género y Raza del Instituto de Investigación Económica Aplicada, el IPEA. Presente el día de hoy el tema Retrato de las Desigualdades. Natalia, tienes el piso. Gracias. Solo un reparo, no soy la coordinadora, pero trabajo en la coordinación de género y raza del IPEA. Debo pedir disculpas porque no hablo español. Me disculpen, pero voy a intentar un portuñol, un portugués con español. Les pido paciencia. Voy a hablar despacio. Si no soy clara, por favor, me avisen. Bien, solo una corta introducción. El IPEA, donde trabajo, es un instituto de investigación económica aplicada. Ahora es un poco peculiar, particular, porque no producimos datos, con algunas excepciones de encuestas puntuales chicas, pero analizamos los datos producidos por el INE de Brasil, por el IBGE, con un objetivo muy claro de subsidiar al gobierno en la implementación y planeamiento de las políticas públicas. Ahora es una gran alegría estar acá porque trabajo con indicadores sociales y con género hace algunos años. Ahora, entonces, Aguascalientes fue siempre como un sueño. Gracias a ONU Mulheres estoy acá por la primera vez. Estoy muy contenta de tener esta oportunidad. Me voy a escapar, fugir un poco del tema. Quiero hablar de pobreza en Brasil, pero vengo a presentarles el retrato de las desigualdades de género y raza. Yo creo que la temática raza es un poco marginal acá en este encuentro. En Brasil es muy importante, es una cuestión política de grande relevancia hablar de género y raza, porque las mujeres negras, como llamamos en Brasil, son la parte de la población con más desventajas sociales. Ahora, el retrato trae los datos está en su cuarta edición.
tienen estos objetivos: diseminar informaciones, visibilizar desigualdades y sobre todo esta interseccionalidad, esta consubstancialidad entre género y raza, y subsidiar políticas. Es un producto de una alianza de ONU Mujeres y PEA, la Secretaría de Políticas para las Mujeres y la Secretaría de Políticas para la Igualdad Racial. Hay como fuente de datos la Encuesta Nacional de Hogares, la PNAD, del IBGE. Ahora tenemos datos hasta 2012, y los datos de la PNAD 2013 están siendo en este momento trabajados. Tenemos estas desagregaciones: sexo, color, raza, grandes regiones, urbano-rural y edad. Estos son los temas, no voy a leer, pero yo quería hablar que utilizamos la categorización de color raza del IBGE, de la PNAD, que utilizan 5 categorías: color blanca, preta, parda, no sé si ha sentido en español parda, ¿sí? Amarilla, indígena. Pero en retrato, como tenemos todas estas desagregaciones, no trabajamos con la población indígena ni con la población amarilla, solo tanto con los blancos, y la población parda con la preta consideramos la población negra. Esta es una cuestión muy importante del punto de vista político, porque cada día el movimiento social negro se fortalece, se hace más fuerte en Brasil, y una de estas fuerzas que podemos percibir, podemos ver, se ve en la autodeclaración, la autoidentificación de las personas como negras, o como pretas, o como pardas. Ahora tenemos que a cada PNAD la proporción de la población negra crece. Es muy evidente, tenemos muchas desigualdades en Brasil, pero la desigualdad racial y de género, y las dos mezcladas, son muy, muy, muy evidentes. Pero como es un tema poco trabajado acá, yo elegí unos datos sobre la población negra para tornar aún más evidente esta desigualdad. No puedo olvidar la cuestión indígena en Brasil. Es muy, 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 muy poco trabajada, es una cuestión de grande relevancia. La población indígena son los 580.000 indígenas. La población ha sido decimada, como en toda América Latina, pero ahora se debate mucho la cuestión de demarcación de tierras indígenas y la violencia contra los indígenas. Yo quería mencionar porque no podemos olvidar que es una cuestión importante. Ahora, solo para el retrato trae estos datos entre las mujeres negras. Los 11% tenían más de 60 años en 2012, y las proporciones para las mujeres blancas y los hombres negros y hombres blancos evidencian esta desigualdad. Algunos datos de educación: la tasa de analfabetismo de la población de 15 años o más, no sé si se ve bien. La tasa de analfabetismo cae en los últimos años. Las mujeres están cada vez más en la escuela, pero tenemos un pasado, un histórico que se evidencia en la tasa de analfabetismo. Todos los indicadores educacionales son mejores para las mujeres, pero la tasa de analfabetismo ainda es peor. Ya el promedio de años de estudio, podemos ver que las mujeres están en mejor situación que los hombres, pero todavía las mujeres blancas
en las mujeres negras, aquí se evidencia bien la desigualdad. En verdad, los blancos están en mejor situación que los negros, pero las mujeres blancas mejor que los hombres blancos, en fin. Acá tenemos una jerarquía bien marcada, que es lo que podemos llamar la jerarquía de la educación. Mujeres blancas, hombres blancos, mujeres negras, hombres negros. Los indicadores educacionales se presentan así. Ya los indicadores del mercado laboral tenemos otra jerarquía, que es hombres blancos, hombres negros, mujeres blancas, mujeres negras. Acá yo creo que es un importante dato la tasa de actividad, porque las mujeres ingresaron en el mercado laboral, pero yo creo que tenemos ahora un teto. Un techo, gracias. Un techo, no pasamos de los 60%, y la distancia ha reducido, pero yo creo que los 80% de hombres en el mercado laboral, el 55% de mujeres en 2012, yo creo que es todavía una distancia muy, muy, muy grande. Es lo mismo en los países vecinos. No es novedad. Ups. La tasa de desempleo no aparece, no sé por qué. Lamentable. Bien, esta es la tasa de desempleo, les digo. Las mujeres negras han las mayores tasas de desempleo, seguidas de las mujeres blancas, hombres negros, hombres blancos. El movimiento es como en la crisis de 2008-2009, la tasa de desempleo de las mujeres sube como esto, la de los hombres un poquito menos. Las dinámicas son similares, pero las distancias no se modifican. No se modifica. Todas las desigualdades en el mercado laboral se traducen en el ingreso de la ocupación principal. Ahora tenemos, está en reales, si quieren en pesos mexicanos, debemos dividir por 5 más o menos. Es lo mismo, yo creo que hay una dinámica, un movimiento, pero las distancias no se reducen. Mismo con un importante movimiento de ampliación de la escolarización de los años de estudio de las mujeres. Las mujeres están más presentes en las universidades, pero el ingreso y la forma de inserción en el mercado laboral no traduce estos mejores indicadores educacionales. El empleo doméstico sigue siendo una importante ocupación para las mujeres brasileñas. Hay un movimiento reciente de queda, existe eso? Queda, ¿no? De caída. Gracias. Hay un movimiento reciente importante de caída en los números, pero todavía ocupa 5.9 millones de mujeres, o cerca de 17% de la población económicamente activa femenina. Sigue bien, como en toda región, un trabajo marcado por la precariedad, informalidad, explotación. Tuvimos una importante conquista, un logro en 2013, una enmienda constitucional que garantizó para las trabajadoras domésticas nuevos derechos.
yo escribí hay nuevos viejos porque para los demás trabajadores son viejos derechos de la Constitución de 1988, pero para las trabajadoras solo el límite de tiempo de trabajo por semana, el pago por las horas extraordinarias, el seguro desempleo, cosas como esta que solo el año pasado las trabajadoras lograron. Han habido muchas discusiones cuando el Congreso Nacional debatía esta emenda constitucional, porque muchas voces en la sociedad brasileña defendían que si las trabajadoras lograrían, yo no sé, nuevos derechos, en Brasil podríamos tener un gran desempleo. Los dados no evidencian esto. Esta es una buena noticia, es una mala noticia, porque aumenta la proporción de trabajadoras con contrato de trabajo, pero todavía en 2002, solo 28% de las trabajadoras. Ahora se debatía todos los nuevos derechos, pero los nuevos derechos son garantizados solo para 28% de las trabajadoras. Ahora tenemos que ampliar la formalización del trabajo, ¿no? No basta ampliar los derechos. Este es el ingreso promedio de las trabajadoras domésticas. Hay una discusión sobre la relación entre trabajadoras y pobreza. También por eso elegí traer estos datos. Si hablamos en pobreza, bien, voy a repetir un poco. Adriana es la experta, no soy experta en pobreza, lo siento, pero el debate en Brasil, se debate mucho la cuestión de la pobreza. Recientemente en las elecciones presidenciales tuvimos un debate sobre cuánto el gobierno Lula y el gobierno Dilma de facto reducieron la pobreza en Brasil, pero la pobreza comienza a crecer, ¿no? Se debate la desigualdad que ha disminuido y comienza a crecer nuevamente. Ahora es un debate muy importante en Brasil. Cuántos millones salieron de la pobreza, cuántos millones volvieron, pero no se debate sobre las mujeres. Es muy común de escuchar sobre la feminización de la pobreza, sobre las mujeres son las más perjudicadas para la pobreza, pero no hay datos que lo evidencien. Todas las medidas utilizadas por el gobierno son tenemos algunas líneas distintas, utilizan el ingreso per cápita del hogar. Esto que Adriana falava, que no es suficiente, porque tenemos hombres y mujeres en el hogar, los datos son lo mismo, si avaliamos la pobreza con este indicador. Ahora, hay estudios, hay indicios que no hay una distribución equitativa de los recursos en el hogar. Ahora, yo creo que tenemos que estudiar más esta distribución de ingresos en el hogar, porque si calculamos por el ingreso per cápita, tenemos como supuesto que cada uno en el hogar tiene la misma parte, y no es verdad. Bien, la dimensión de género podría ser capturada de una perspectiva multidimensional, pero la dimensión de raza, como decía, es bastante evidente cuando se habla de pobreza en Brasil. Proporción de pobres en la población no funciona. Lo siento. Bien, yo considerando este ingreso per cápita del hogar, disculpen, una medida
la medida la más utilizada es de la mitad de un salario mínimo como ingreso per cápita del hogar. Si consideramos que tenemos esta medida, la proporción de pobres en la población, este movimiento desde 1995, pero la distancia entre blancos y negros es muy grande. Tenemos cerca de 38% de los negros entre la población pobre y 18% de los blancos. Son casi 55 millones en la pobreza en Brasil. La outra gráfica, a proporção de indigentes, consideramos até um quarto de salário mínimo. Em 2012, teníamos quase 14% de los negros e 5% de los blancos como indigentes. El reciente debate es que no he traído los datos de la PNAD 2013, pero el debate reciente es que en 2013 la pobreza supuestamente comenzó a aumentar nuevamente, pero no tengo estos datos. No funciona. Bien, le digo, la pobreza... Uma outra desigualdade muito importante em Brasil é entre o urbano, o meio urbano e meio rural. A outra gráfica mostra que não há diferença entre homens e mulheres, mas há muitas diferenças entre a proporção de pobres em los meios rurales. Quase 2 vezes la de los medios urbanos. E se temos, eu elegí um solo dado de ingresso individual, no ingresso del hogar, para ver a proporção da população sem ingressos próprios. E aí sim se vê que as mulheres são quase 2 vezes, as mulheres sem ingressos próprios, que é não é novidade. Uma das dimensões que podemos, como Adriana dizia, é a pobreza de tempo. Agora, como em todos em nossa região, em Brasil, não temos uma encuesta de uso do tempo, mas temos umas perguntas na encuesta do hogar que nos dá dados sobre o tempo despendido em quehaceres domésticos. Esta é a pergunta. E quem se interessa por os dados em Brasil, recomendo porque o retrato das desigualdades, nós elegimos vários cruces com esta informação de tempo despendido em quehaceres domésticos. Agora temos cruces por número de hijos, situação de pobreza, ingresso per capita, se há uma trabalhadora doméstica no hogar ou não. Todo isto mostra diferenças de tempo gasto em quehaceres domésticos. Bem, este é o dado general, só o tempo em trabalho pago, o tempo em quehaceres domésticos, pero tenho outro. Se tomamos as mulheres em hogares de renda hasta um salário mínimo per capita, estas mulheres gastam 24 horas por semana com quehaceres domésticos. E se tomamos as mulheres em hogares com mais de 8 salários mínimos per capita, elas gastam 13 horas com quehaceres domésticos, agora 9 horas menos. E em los hogares mais pobres, são 92% das mulheres que afirmam realizar quehaceres domésticos. Em los hogares mais ricos, são 77%. Bien, hay muchas diferencias entre mujeres y hombres, como sabemos. Yo espero que te haya sido un aporte. Mi tiempo se esgotó. Gracias.
Muchas gracias, Natalia, por una muy valiosa presentación. Simplemente mencionar que la dimensión racial, nosotros la conceptualizamos como étnica, pero es lo mismo, es muy importante también en otros países de América Latina, no solamente en Brasil, y así como la mujer negra, como tú lo mencionas, está abajo en el caso de Brasil, pues la mujer indígena en México ocupa el mismo lugar, lamentablemente, ¿no? Y también, aunque la proporción es menor, la población afromexicana en México cada día está más movilizada políticamente, reivindicando sus derechos. Entonces, esta relación entre raza y género, etnicidad y género, como se le conceptualice y como se le llame, tiene trascendencia en toda la región de América Latina y del Caribe. Muchas gracias. El siguiente participante lo hará por vía remota. Tengo el agrado de presentar a Xavier Mancero, con quien he tenido el gusto de participar en varias reuniones de la CEA. Él tiene una maestría en Economía por la Universidad de Georgetown. Se ha desempeñado en la Unidad de Estadísticas e Indicadores Sociales de la División de Estadísticas y Proyecciones Económicas de CEPAL y actualmente se encarga de la Unidad de Estadísticas Sociales de esa misma institución. Ha abordado temas como microeconomía, organización industrial, medición de las condiciones de vida a partir de encuestas en hogares y revisión de la metodología para la medición de la pobreza monetaria, entre otras. Ha sido profesor e investigador en diversas instituciones, tiene una serie de publicaciones. Actualmente, como ya dije, es funcionario a cargo de la Unidad de Estadísticas Sociales de la CEPAL y él presentará el día de hoy el tema pobreza y género. Entonces doy la palabra a Xavier. Hola, muy buenos días. Primero que nada quiero agradecer la invitación a participar en este encuentro. Lamentablemente no puedo estar ahí en persona, pero agradezco asimismo la posibilidad de hacer esta presentación por video. El tema de mi presentación tiene que ver con algo que hemos estado trabajando en la División de Estadísticas en la CEPAL en los últimos 2 años, que está relacionado con la medición multidimensional de la pobreza y el vínculo de en qué medida esto se puede combinar con la preocupación por las disparidades de género y en qué medida se puede incorporar ese aspecto dentro de la medición. Esta presentación hace referencia específicamente al ámbito multidimensional. En el ámbito monetario ya son más o menos conocidas las desventajas que puede haber para dar cuenta de las diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a la manera en que los afecta la pobreza. Y no me voy a referir por ello en esta ocasión a eso, sino más bien a la medición multidimensional. Primero quisiera hacer una breve descripción de los antecedentes. Sabemos que los métodos multidimensionales no son nuevos, existen desde hace mucho tiempo. El método de las necesidades básicas insatisfechas es el precursor más conocido en América Latina, que ha sido muy utilizado generalmente con información de los censos. Pero ha surgido un interés renovado en este tipo de indicadores como instrumentos para informar las políticas públicas, porque se percibe que es un instrumento que puede brindar información adicional a la que obtenemos a partir exclusivamente del ingreso. La perspectiva multidimensional, uno de los atractivos que tiene es que se adecúa mejor a ciertos marcos conceptuales del bienestar que también han tenido una mayor aceptación, una mayor difusión en años recientes, como son el enfoque de derechos por un lado y el enfoque de capacidades por otro. ¿Sí? Son 2 enfoques en los cuales el planteamiento del bienestar y la medición de ese bienestar se acompaña bien por métodos multidimensionales que den cuenta de las distintas dimensiones del bienestar. Además es conocido que el ingreso, si bien es un indicador, el proxy, digamos, más utilizado del bienestar y de las condiciones de vida, es también un indicador incompleto y por lo tanto tiene sentido complementarlo y buscar superar algunas de sus limitaciones. Y en efecto el desarrollo de estas medidas multidimensionales ha sido rápido en la región y 2 países, México y Colombia, han establecido ya medidas multidimensionales oficiales.
Como características básicas, una medición multidimensional, cualquiera que ésta sea y bajo cualquier metodología, tiene un patrón común, en el cual uno debe seleccionar las dimensiones para las cuales va a evaluar el cumplimiento o no de determinados umbrales. Para esas dimensiones, seleccionar los indicadores específicamente con los que va a representar esas dimensiones y fijar los umbrales mínimos, ¿sí? Y finalmente, una de las características que han tenido muchos de estos métodos es que, más que dejar los resultados por separado, se combinan los resultados en un indicador sintético. Todo método multidimensional está expuesto a ciertas preguntas que no necesariamente tienen una respuesta única ni más correcta, sino que son opciones por las que se termina eligiendo. Una de ellas es si toda carencia, toda falta de capacidades o todo incumplimiento de derechos es una expresión de pobreza, ¿sí? ¿Qué tan amplio debe ser el concepto de pobreza? ¿Todo tipo de privación debe entrar en un índice de pobreza o no? Asimismo está la pregunta de si es necesario un índice agregado o basta con analizar cada una de las dimensiones por separado. Y si es que uno construye un índice agregado, ¿cómo hace para ponderar las distintas dimensiones? ¿Cuál es el peso que les asigna relativo entre las dimensiones? Y una pregunta que es cada vez más relevante es si podemos obtener la información adecuada para captar las dimensiones del bienestar que nos interesa. En el panorama social de América Latina del año pasado, se hizo una exploración de una medición multidimensional para América Latina, utilizando la información disponible en las encuestas de hogares de la región. Se optó por no adoptar un enfoque puntual, ya sea el enfoque de derechos o el enfoque de capacidades o el enfoque de necesidades básicas, debido a que las privaciones que es posible identificar en las encuestas son en su mayoría privaciones que pueden ser entendidas desde los tres enfoques distintos, ¿sí? Son privaciones de derechos y son privaciones de capacidades y también es una insatisfacción de necesidades básicas. Y más bien se adoptó un enfoque de que estas tradiciones no son opuestas, sino que dan cuenta de distintos aspectos de las privaciones, ¿sí? El punto de partida para hacer este ejercicio fue el método de las necesidades básicas insatisfechas, ya que son los indicadores más conocidos, más aceptados como indicadores de pobreza, que los voy a mostrar en un momento más. Y en esta exploración se añadieron indicadores adicionales. Uno era probar qué sucede si uno combina el ingreso o lo incluye al ingreso dentro de la medición multidimensional, y otro es qué sucedía si se incluían indicadores sobre exclusión, la no participación adecuada o la desprotección social, digamos, el no estar amparado por la institucionalidad de los países. Y para construir los índices agregados se utilizó la metodología propuesta por Alcaire y Foster. Y en este caso se identificaron como personas pobres a aquellas que residían en hogares donde se identificaban 2 o más privaciones. En la pantalla ustedes pueden ver en este momento un resumen de cuáles son los indicadores que se utilizaron en el ejercicio que se presentó en el Panorama Social 2013 y que tiene, para el tema de agua y saneamiento, un indicador sobre carencias en agua, en acceso a agua, y otro sobre saneamiento. En la dimensión de energía tiene un indicador sobre electricidad y uno sobre combustible para cocinar, que puede ser riesgoso para la salud. En vivienda, el indicador clásico de materiales de construcción de la vivienda y un indicador también clásico de las necesidades básicas insatisfechas, que es el indicador de hacinamiento, calculado como 3 o más personas por cuarto. Para la dimensión de educación se utilizó un indicador de asistencia escolar y uno de logro educativo. Además se consideró, les mencionaba anteriormente, el incluir la carencia de ingreso, en este caso ingresos inferiores al costo de una canasta básica de alimentos, como un indicador adicional. Y en el tema de exclusión se consideraron, por una parte, la presencia de jóvenes que no estudian ni trabajan, y por otra, la no afiliación a la protección social, ¿sí? Que implica diversos indicadores a su vez, digamos. Tendría que verificarse que personas jóvenes o adultos mayores no estuvieran afiliados a un seguro de salud, o que no hubiera ocupados afiliados a un fondo de pensiones, o que no hubiera adultos mayores que no recibían pensiones o jubilaciones. Lo describo más o menos rápidamente para hacer una caracterización general del método y de sus resultados.
ustedes pueden ver en pantalla ahí cuáles son las incidencias de la pobreza que da un método, este método, digamos, esta opción multidimensional aplicada en las distintas variantes. Si uno considera solo las necesidades básicas insatisfechas o si es que agrega otras dimensiones adicionales y que en ese caso elevan el porcentaje de personas pobres. Esta exploración que hicimos el año pasado ha continuado durante este año. En esta ocasión hicimos una colaboración de la CEPAL con OFI, con la Oxford Poverty and Human Development Initiative, para una medición multidimensional revisada. Lo que revisamos fueron algunos de los umbrales que describí anteriormente. Se incluyeron algunos indicadores adicionales: tenencia insegura de la vivienda, rezago educativo, tenencia de bienes, y también se incluyó la dimensión de empleo. Ya me voy a referir más a eso. Se hizo una revisión de la forma de ponderar las distintas dimensiones. En este caso se usa nuevamente ponderaciones iguales, excepto para la dimensión de protección social, que tiene una ponderación un poco menor, por incluir indicadores que no están asociados tradicionalmente a la concepción más tradicional de la pobreza, y el indicador de ingreso, que recibe una ponderación mayor, de manera similar a lo que ocurrió en el ejercicio anterior. Y en este caso el umbral multidimensional, que tiene un valor de 23%, es decir, se considera pobres a los hogares en los cuales su índice de privación es de un 23%, implica que para que un hogar y los miembros del hogar sean considerados pobres, debe haber una privación en una dimensión completa más otro indicador, ¿sí? O, alternativamente, que haya privación en ingresos y al menos 2 carencias adicionales. Por lo tanto, ninguna persona que esté privada solo en una dimensión, aunque sean varios indicadores, pero solo en una dimensión, se identifica como multidimensionalmente pobre. Más que mostrarles resultados de esta actualización, etcétera, mi interés es plantear las consideraciones que tuvimos para la posibilidad de incluir las disparidades de género en esta medición de la pobreza. Y en principio, las maneras en las que esto resulta más directamente asimilable son 2. Una es a partir de indicadores de uso del tiempo, ¿sí? La carga de trabajo excesiva y la falta de tiempo para actividades de descanso o recreación constituyen una privación para todas las personas, y si se incluye este indicador como un indicador de carencia en una medición multidimensional, esto obviamente va a reflejar la inequitativa distribución del trabajo no remunerado entre hombres y mujeres, ¿sí? Entonces es un indicador que permite dar cuenta de esas disparidades de género. La dificultad que nos plantea hacerlo en un índice como el que yo acabo de presentar, que es a nivel regional y con cálculos para, en este caso, 17 países, es que eso requiere que las encuestas incluyan las preguntas sobre uso del tiempo en la misma fuente de información, de manera que pueda ser comparable con las demás dimensiones al nivel de cada hogar, ¿sí? Y si bien en la región existen varias encuestas de uso del tiempo y existen encuestas que tienen módulos de uso del tiempo, la disponibilidad no es tan grande como para permitirnos incorporar esto como una dimensión más desde ya, que sea medible en todos los países. La otra opción es la de no participación en el mercado laboral, ¿sí? Cuando nosotros incluimos la dimensión del empleo, lo hacemos con la idea de que las personas deben poder trabajar remuneradamente y que no hacerlo por causas ajenas a su voluntad constituye una privación, ¿sí? Esto hace que en el indicador que incluimos no están solamente las personas desempleadas, sino también aquellas que dejaron de buscar trabajo, se desalentaron, digamos, y los trabajadores no remunerados, que no están recibiendo remuneración. Y además es posible incorporar a las personas, en su mayoría mujeres, que no pueden trabajar, ya sea por el deseo del cónyuge o porque se encuentran al cuidado de otros miembros de la familia, ¿sí? Y eso es algo que es perfectamente incorporar, y esta dimensión lo incorpora en parte porque se incluye a las personas que no pueden trabajar por deseo del cónyuge. Las dificultades que plantea más bien tienen que ver con las fuentes de información, y es en qué medida, cuando se recoge la información sobre las causas de inactividad económica, se recoge las razones con un listado suficientemente detallado para permitir establecer las diferencias y poder ver cuándo son causas ajenas a la voluntad, digamos, o tratar de acercarse un poco más a esa medición, ¿sí? Entonces, esta medición incluye en parte ese aspecto, pero sin duda sería posible avanzar más en esa dirección, teniendo categorías más discriminantes sobre la participación en el mercado laboral. Tal vez para el ámbito particular del tema de género,
este es uno de los elementos centrales de lo que es posible hacer con la medición multidimensional. Y por lo tanto, tal vez una de las conclusiones más importantes es que si queremos tener mediciones complementarias a las del ingreso, mediciones multidimensionales, que nos sean útiles y que informen adecuadamente acerca de las condiciones de bienestar, es necesario una mejora de las fuentes de información, una adecuación de las fuentes de información, de las encuestas, de manera que capten de mejor manera la información que es relevante para estas mediciones, pero que muchas veces no fue creada con esa idea en mente, ¿sí? La información que contamos actualmente es insuficiente y poco comparable. Hay algunos ejemplos, por ejemplo lo que sucede en educación, donde solo tenemos indicadores de acceso, pero no tenemos nada que nos aproxime a la calidad o a las competencias logradas por los adultos. En el caso de vivienda, que muchas veces las categorías que disponemos son poco discriminantes, o en el caso de salud, donde es una dimensión que está por entero ignorada o dejada por fuera en este índice y en muchas de las encuestas de la región. Entonces no tenemos una idea de la situación de salud de las personas, además de las limitaciones que comentaba ya en el caso de uso del tiempo y del empleo. Entonces, que esta medición o este tipo de interés que ha surgido, ojalá sea una oportunidad para revisar el contenido de las encuestas de hogares, ¿sí? Obviamente respetando las limitaciones que implica un ejercicio de este tipo. Sabemos que no podemos empezar a incluir miles de preguntas o querer responder todos los temas, pero sí buscar una manera en que la necesidad de la medición sea mejor acompañada por el instrumento. Y para eso existen ya algunas iniciativas. Existe un grupo de trabajo de la Conferencia Estadística de las Américas que está abordando el tema de pobreza monetaria y también el tema de pobreza multidimensional, justamente en la idea de ver qué se puede, de las distintas dimensiones del bienestar, qué se puede medir con las encuestas. Y existen también esfuerzos a nivel internacional, como el Multidimensional Poverty Peer Network, que ha sido coordinado por OFI, que es un ejemplo más de un esfuerzo internacional por llegar a una medición a una fuente de información adecuada para la medición multidimensional. Bueno, aquí termina mi presentación. Les agradezco mucho por la atención y les deseo que tengan una excelente reunión. Pues, aunque ya no lo veo, muchas gracias a Xavier. Me parece que su presentación se complementa mucho con la de Adriana, van en la misma línea, y ojalá, pues aquí hay toda una beta por desarrollar, estoy seguro que va a llegar a muy buen puerto. Bueno, a continuación, con mucho gusto presento a Paola, que es economista, estudiante de Maestría de Estudios Políticos Latinoamericanos y asesora de la subdirección del DANE en aspectos de temática social. Ella va a presentar avances y desafíos del trabajo no remunerado y pobreza en Colombia. Paola, perdón, tienes el piso. Gracias. Buenos días, antemano, muchísimas gracias a todas las entidades que se convocaron para permitir que pudiera el DANE asistir a esta reunión y que pudiéramos presentarles los avances que tenemos en materia de economía del cuidado. Bueno, voy a intentar un poco contarles como el camino recorrido que hemos avanzado y cómo terminamos en el tema de la medición de pobreza. Desde el punto de vista de la economía del cuidado e intentando incorporar un poco el enfoque de género en la medición. En principio tenemos 4 instrumentos de medición de la economía del cuidado en el DANE. 2 son estadística básica, tenemos un módulo de actividades en la encuesta de mercado laboral. Allí se recopilan 10 actividades que incluyen actividades agropecuarias, algunas actividades de cuidado de personas dependientes, oficios del hogar. Tienen todo el contexto de la estadística de mercado laboral y las preguntamos desde el 2007 de manera continua, todos los meses del año y todos los años. Sin embargo, son preguntas generales y nos permiten construir algunos indicadores, pero no con la suficiente profundidad.
Luego tenemos la encuesta nacional de uso del tiempo, que la recopilamos en 2012-2013. Bueno, aquí les presentaba algunos de los resultados que podemos obtener con la encuesta de uso del tiempo. Las preguntas de uso del tiempo que están en el módulo de mercado laboral están como un módulo dentro de la encuesta de mercado laboral y nos permiten calcular brechas, por ejemplo, en el cuidado de personas dependientes, tanto en tiempo como en participación. Por ejemplo, vemos que el tiempo que dedican los hombres es solamente la mitad del tiempo que dedican las mujeres para el cuidado de personas dependientes y su participación es solo del 40%, solo 4 de cada 10 mujeres participan en el cuidado de personas dependientes. Lo mismo para oficios del hogar, aunque en este caso la participación de los hombres es mayor e incluso se ha incrementado un poco en los últimos años. Solo 6 hombres de cada 10 mujeres participan en los oficios del hogar y el tiempo promedio en el que realizan esta actividad es solo el 40% del que lo realizan las mujeres. Posteriormente, en 2010, en Colombia se aprobó la Ley 1413, que es la Ley de Economía del Cuidado, y el objeto de esta ley es regular la inclusión de la economía del cuidado en el sistema de cuentas nacionales con el objetivo de medir la contribución de la mujer al desarrollo económico y social del país y pues como herramienta fundamental de políticas públicas. En este sentido, la ley reglamenta que debíamos hacer una encuesta de uso del tiempo, que posteriormente debemos desarrollar la cuenta satélite y finalmente, digamos, hay unos artículos especializados en decir que las entidades del Ejecutivo, el Banco de la República, el Ministerio de Hacienda deben tener en cuenta estas estadísticas en su planeación. La encuesta de uso del tiempo la recopilamos entre 2012 y 2013. Desarrollamos un tipo de cuestionario analítico con una lista de actividades enfocadas utilizando las diferentes clasificaciones que hemos visto en estos días. El referente que tomamos fue la ICATUS, preguntamos por actividades de trabajo contenidas en el marco del sistema de cuentas nacionales, actividades de trabajo no remunerado, actividades de domésticas y de cuidado no remuneradas y actividades personales. Sin embargo, una característica que tiene nuestro formulario es que, si bien es una lista de actividades, la recopilamos sobre las actividades que la persona desarrolló el día anterior. O sea, es una especie, digamos, de recuento del día anterior, pero a través de lista de actividades. Y pues obviamente el muestreo estuvo diseñado para que cada día tuviera la representatividad adecuada. La recogimos durante 52 semanas, continuas entre 2012 y 2013, desde el 6 de agosto hasta el 30 de junio. Tenemos cobertura para los dominios nacional, urbano, rural y para diferentes regiones al interior del país, y se realizó mediante entrevista directa a los mismos dominios del mercado laboral, o sea, más de 12 años en las zonas urbanas y más de 10 años en las zonas rurales. Bueno, algunos indicadores básicos que obtenemos de la encuesta de uso del tiempo son efectivamente que el 57% de los hombres participan en actividades que son contabilizadas en el PIB, mientras que las mujeres participan el 34% en este tipo de actividades. Por su parte, en el trabajo doméstico de cuidados no remunerado, los hombres participan en 63%, mientras que las mujeres en 89,4%. Sus tiempos pues también tienen unas brechas, las muestro un poco mejor en esta gráfica. En esta gráfica vemos algunas de las cosas que ya han quedado en evidencia con los resultados de las encuestas de uso del tiempo de otros países que hemos observado, y es que definitivamente la participación de los hombres y su tiempo promedio por participante es, aquí está por regiones, para todas las regiones, más bajo que el tiempo promedio y la participación de las mujeres. Sin embargo, una característica que identificábamos es que en la ciudad de Bogotá es donde los hombres participan en mayor proporción y con unos tiempos
promedio un poco más altos. Esta gráfica nos muestra el ciclo de vida de hombres y mujeres. Entonces, lo mismo, vemos cómo la participación de las mujeres, incluso desde que somos menores, empieza a ser mayor tanto en tiempo como en número de personas que realizan la actividad, y en el ciclo vital se pega un incremento de 15 a 17, de 18 a 24, hasta llegar a su punto máximo en cantidad de tiempo a los entre 25 y 44 años. Luego baja un poco el tiempo dedicado, pero la participación incluso aumenta para las mujeres de 45 a 64, mientras que en los hombres, digamos que hay una relativa concentración del tiempo, y su punto máximo de participación y de tiempo dedicado se encuentra entre los 25 y los 44. Algunas características con respecto al nivel educativo es que efectivamente los hombres a mayor nivel educativo incrementan su participación en estas actividades de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, mientras que las mujeres tienen un relativo, digamos, empoderamiento al llegar al nivel superior, y logran un poco, tenemos la percepción de disminuir su participación en este tipo de actividades. Aunque, digamos, eso no resta el hecho de que la participación de las mujeres está por encima del 85%, mientras que el caso máximo de los hombres, que es con nivel superior y posgrado, llega a 70%. Bueno, estos son solamente algunos resultados. Obviamente de la encuesta pues podría tardarme mucho tiempo presentándole toda la riqueza que podemos encontrar allí, pero bueno, posterior a la elaboración de la encuesta, realizamos la cuenta satélite de economía del cuidado. Y entonces, bueno, para muchos que aquí no están tan familiarizados con la terminología de las cuentas nacionales, las cuentas satélites son extensiones del marco central de las cuentas nacionales que comparten, digamos, sus principios y definiciones básicas, lo cual le da una robustez estadística en el sentido de que son definiciones que todos los países intentamos medir y aproximarnos a ellas, pero en las cuentas satélite tú puedes un poco hacer transformaciones a algunas de estas definiciones para darle cabida a otros elementos, como es el tema de la economía del cuidado. Incluso los manuales de cuentas nacionales ya hacen recomendaciones sobre la medición y sobre la valoración de estos tiempos de trabajo, de manera que, digamos, es una cuenta que está, digamos, perfectamente documentada y promovida un poco en este marco de cuentas nacionales. Y entonces acá encontramos, a lo mejor algunos podrán percibir un cambio en el lenguaje, que no hicimos cuentas de trabajo no remunerado como tal, sino que el énfasis, y dado que venimos opuestos originado en la Ley de Economía del Cuidado, quisimos hacer un énfasis especial en el tema de economía del cuidado. Y en este sentido entendemos la economía del cuidado como la producción, distribución, intercambio de los servicios de cuidado, ya sea remunerados o no remunerados, entendiendo la interdependencia entre estos dos componentes y procurando entender y procurando producir estadísticas que permitan un poco visualizar esas interdependencias. Para esto, esperamos que nuestra cuenta satélite se desarrolle en 3 fases. Una primera fase es la valoración económica del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, que es un trabajo que no se encuentra contemplado en el Producto Interno Bruto, pero que para este caso se realiza una valoración. Este ejercicio lo hicimos el año pasado, lo publicamos en diciembre de 2013, respondiendo a los requerimientos de la ley. Posteriormente, estamos desarrollando la fase 2 de la cuenta satélite, que corresponde a la cuenta de producción de servicios de cuidado no remunerados, donde se calculan todos los consumos intermedios asociados a esta función de producción,
el valor agregado generado, el consumo de capital fijo incorporado en esta producción, y posteriormente esperamos poder construir algunos indicadores de contexto o hacer ejercicios en el marco de matrices de contabilidad social. Bueno, ¿y qué es esta cuenta satélite de economía del cuidado? Ya nos han enunciado un poco los resultados que tiene México y que han tenido otros países en esta valoración. Nosotros tenemos un valor sorprendentemente parecido al mexicano, y consistió en extraer de la encuesta de uso del tiempo todas las horas de trabajo doméstico y de cuidados no remuneradas realizadas por las personas al interior de los hogares, principalmente por las mujeres, y darles un valor económico teniendo como referente el costo de reemplazo, para el cual pues hay diferentes metodologías. Una es utilizando el salario generalista, que es el salario de las personas que pueden realizar una diversa cantidad de actividades, de los especialistas, que son personas, digamos, dedicadas especialmente a cada una de las funcionalidades definidas, y el híbrido, en el cual se valoran todas las actividades domésticas con el salario generalista, pero las actividades de cuidado sí se valoran con el salario especialista. Bueno, como es de esperarse, de ese 20,4% que correspondería el valor de ese trabajo en comparación con el PIB, es decir, equivaldría al 20% si lo comparáramos con el Producto Interno Bruto de Colombia, pues el 16,4% lo aportan las mujeres y el 4% lo aportan los hombres. Por funcionalidades, la funcionalidad que más trabajo requiere y que contribuye en mayor valor a la generación de este valor económico es el suministro de alimentos, donde las mujeres harían un aporte equivalente al 5,5% del Producto Interno Bruto anual al país. Le sigue el mantenimiento del vestuario con 3,6% de lo que representa el Producto Interno Bruto, y pues este valor económico del 20% supera el valor agregado generado por todas las ramas de actividad individualmente vistas del Producto Interno Bruto de Colombia. Entonces, bueno, ya un poco les hemos contado cómo hemos ido llegando a construir insumos para la comprensión del tema de la economía del cuidado en el país, y finalmente estamos haciendo ejercicios para la medición de pobreza de ingresos y tiempo con la metodología del Instituto Levy. Entonces, esta metodología lo que hace un poco es llevar ese supuesto macro de que el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado tiene un valor económico, y traerlo a la microeconomía, entendiendo que la canasta básica de alimentos y la canasta básica no se consume en las mismas circunstancias en que se compran. Entonces, si nos alcanza para comprar los alimentos, el arroz, la papa o el frijol, pues no es en esas condiciones en las que los hogares efectivamente lo pueden consumir, sino es convertidas en un servicio de desayuno, de almuerzo, de comida, en que efectivamente los hogares lo consumen, y para esto, además de tener los productos, necesitamos tener un trabajo que los transforme. Esa es la hipótesis básica de la medición, de manera que parte de la medición de la pobreza monetaria como la conocemos tradicionalmente, donde se define un nivel de ingresos mínimo necesario para considerar a los hogares pobres o no pobres, pero en este caso, además de ese ingreso mínimo, vamos a requerir también unas cantidades de trabajo mínimas para transformar esos bienes en servicios y poder identificar pues cuáles serían los déficits de tiempo de las personas al interior de los hogares. Bueno, para esto utilizamos unos requerimientos de trabajo doméstico y de cuidados que varían dependiendo de la composición del hogar y del tamaño del hogar.
se calculan los requerimientos de cuidado al interior de los hogares y posteriormente se calculan los déficits de tiempo que tienen las personas al interior del hogar. Esta medición un poco abre la dimensión de la comprensión de la pobreza en el sentido en que, además de ser los hogares unidades de análisis por, digamos, la captación de sus ingresos, las personas al interior de los hogares pueden tener diferentes características, ya que en un hogar pobre o en un hogar no pobre podemos tener personas pobres o no pobres de tiempo. Entonces, como lo decía Xavier antes en la presentación, pues permite redimensionar la pobreza en un sentido individual y bueno, caracterizar no solo a los hogares, sino también a las personas dentro del hogar. Bueno, para esto se establecen cantidades normativas de tiempo en actividades personales, se determinan los déficits o superávit de tiempo y como les contaba, lo vemos como una continuidad en la medición en el sentido en que lleva a nivel micro este ejercicio que hicimos previamente en un nivel macro. No les puedo traer resultados de esto porque no hemos hecho la publicación, estamos trabajando todavía en la presentación de los resultados y seguramente pues les estaremos enviando los resultados en cuanto los podamos tener. Pero otra cosa en la que estamos trabajando y que continúa con el desafío en este proceso de medición de la economía del cuidado es lograr que las personas puedan incorporar esta información en la gestión de la política pública, que la sociedad civil pueda incorporar esta medición en su gestión, en sus actividades generales. Por eso hemos hecho unos grandes esfuerzos en cuanto a la difusión de la información. Con la sociedad civil hemos organizado foros cada año para presentar los avances de la entidad en cuanto a la medición de la economía del cuidado, incluso hemos hecho foros en las regiones para fomentar el uso de las estadísticas. Nosotros hicimos la encuesta y publicamos los microdatos anonimizados que ya están disponibles en la web para que instituciones como la que vimos de Brasil puedan sacar el mayor provecho de esta información. Y adicionalmente, en el marco de un convenio con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, hicimos un programa de estímulos a la investigación basados en la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, que desafortunadamente, tampoco les puedo traer porque en diciembre tendremos los resultados finales y pues seguramente el próximo año haremos alguna actividad para difundir estos resultados. Con el legislativo pues tenemos una tarea de mucha comunicación. Ellos nos hacen permanentemente algunos debates de control político y algunas solicitudes específicas para ver los avances en la implementación de la ley y para empezar un poco a ver también cómo las demás entidades han empezado a utilizar los datos que nosotros producimos, porque ya hicimos nosotros un poco la tarea de lograr la estadística, pero ahora el desafío es incorporarla en la política pública para las demás entidades y hacemos informes de seguimiento semestral con los avances que tenemos en este tema. Con el Ejecutivo, una de las cosas que contemplaba la ley es que conformáramos una comisión intersectorial que determinara la forma de inclusión de la economía del cuidado en el sistema de cuentas nacionales. Entonces tenemos trabajo conjunto con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Trabajo, con el Departamento Nacional de Planeación, y es en conjunto con ellos con quien hacemos esta planeación y tratamos de escuchar sus necesidades en cuanto a la información que requieren para su desarrollo de políticas públicas. Por supuesto, todo esto ha sido un poco con el acompañamiento de los diferentes organismos internacionales como CEPAL, ONU Mujeres y el Fondo de Población, que nos han acompañado en este camino. Les dejo aquí en la presentación algunas de nuestras publicaciones. Hemos tratado de ir documentando todo el proceso a lo largo de este camino que hemos recorrido y pues en este link pueden encontrar las diferentes publicaciones que tenemos al respecto y los resultados de los diferentes eventos que hemos tenido, que han contado con la participación de varias de las personas que se encuentran aquí. Las perspectivas con respecto a la medición de la economía del cuidado, bueno, es empezar
también sacar más provecho de la encuesta nacional de uso del tiempo, poniendo la lupa en diferentes temas. En este momento estamos haciendo pues, un énfasis especial y profundizando los temas de economía del cuidado. Estamos haciendo un boletín sobre las personas que cuidan de forma no remunerada. Tenemos prevista la publicación de la fase 2 de la cuenta satélite, donde el énfasis es concebir a los hogares no solo como unidades de consumo como tradicionalmente son vistos para las cuentas nacionales, sino reforzar su rol en la producción de estos servicios de cuidado. Pues también tenemos próximamente la publicación de los resultados de pobreza de tiempo de ingresos, los resultados de las investigaciones realizadas a partir de la encuesta uso del tiempo, y estamos avanzando en la preparación, diagnóstico y preparación de la encuesta nacional de uso del tiempo 2015-2016, que siguiendo el marco normativo de la ley, también nos mencionaba que la encuesta debería recopilarse a lo sumo en tiempo cada 3 años. Bueno, eso es un poco lo que hemos avanzado desde la institución. Gracias. Una muy interesante y valiosa presentación, muchas gracias. Aquí menciono nada más cómo a partir de las encuestas de uso del tiempo con énfasis en la economía de cuidado, se puede pasar del seno de cuentas consolidadas de la nación, del sistema de cuentas nacionales, a una medición del trabajo no remunerado, y luego conectando con Adriana y Xavier, cómo esta información son insumos para poder hacer mediciones multidimensionales de la pobreza. Y rescato de las presentaciones, poder verlo más allá del hogar, a nivel individuo, desagregando por sexo. Entonces, se conecta muy bien entre sí los trabajos de las presentadoras y del presentador, y también con las mesas que hubo de uso de tiempo y de trabajo no remunerado. Se cierra el círculo. Bueno, pues ahora muchas gracias por su paciencia, por su excelente comportamiento, ¿no? Entonces, tienen la palabra el público. Simplemente recordar que se presenten nombre e institución de procedencia. Gracias. Sonia.